socialdemócratas más a la izquierda? En la entrevista, el presidente del SPD, Sigmar Gabriel. Señor Gabriel, es usted presidente del partido más antiguo y con más tradición de Alemania. ¿Cómo resumiría la situación del SPD actualmente? Creo que para haber cumplido 150 años nos va realmente bien. Es algo extraordinario no solo en Alemania. El SPD es el partido demócrata más antiguo del continente y la libertad y todas las conquistas democráticas en nuestro país no habrían sido posibles sin el trabajo de los muchos millones de socialdemócratas durante estos 150 años. También en otras partes de Europa hemos estado presentes y hemos ayudado a imponer movimientos por la libertad y la democracia. La revolución de los claveles en Portugal, por ejemplo, o la lucha por una España democrática. Los socialdemócratas alemanes estuvieron en todas partes. Es una historia para sentirse orgulloso. Pero la historia es una cosa y el presente otra. ¿No le deprimen los sondeos de los últimos meses y semanas? El SPD se sitúa muy por detrás de la CDU y su candidato a la Cancillería, Peer Steinbrück, por debajo de la canciller Angela Merkel. ¿Cómo esperan recuperar terreno? Que me lo pregunte usted, alguien que trabaja en un canal público me sorprende. ¿No le deprimen las malas cuotas de espectadores? Seamos serios. Gobernamos en la mayoría de los estados federales. Todos esos malos augurios de los últimos 3 años más o menos de que el SPD estaba acabado son mera ficción. Sí, hemos tenido sondeos pésimos y sin embargo ganamos todas las elecciones a los parlamentos federales. Como le digo, nos va bien. Y este verano nos encontramos ante el comienzo de una campaña emocionante. Creo que hoy está claro que ni el CDU, CSU ni el FDP tienen una mayoría en Alemania y el SPD y los verdes tampoco. Así que en esta campaña electoral la cuestión es cómo recuperar esa mayoría y no solo nosotros, también los demás partidos. Y eso es lo bueno, que en Alemania sea necesaria una campaña electoral, que las cosas no estén decididas desde un principio. Sí, la campaña electoral es la palabra clave. ¿Cuál va a ser su estrategia? A la canciller se le reprocha, igual que en las últimas elecciones, que se desliza hacia el poder de forma silenciosa, sin un planteamiento concreto que pueda discutirse frontalmente. En mi opinión, Merkel es una de las responsables de conducir a Europa a la crisis. Quiero decir, ahora mismo en Alemania estamos empezando a sufrir cancelaciones de pedidos y el crecimiento económico es menor. Y el resto de Europa vive una profunda recesión. Las cifras del paro juvenil son dramáticas y los motivos están claros. La señora Merkel ha obligado a 27 estados europeos a implementar políticas de austeridad al mismo tiempo. Y el resultado es un hundimiento económico. Para un país exportador como Alemania, los efectos son naturalmente muy duros. Lo peor, sin embargo, es que en Alemania hemos dejado de lado tareas que son esenciales para el crecimiento del país. La primera es el cambio del modelo energético, que está fracasando por culpa del gobierno. Y lo dice todo el mundo, también los empresarios. Tenemos unos elevadísimos costes energéticos y la continuidad del suministro se ha convertido en un problema. Segundo, nos quejamos de la falta de profesionales, pero invertimos poco en educación. Tercero, las infraestructuras, las vías de circulación, hace mucho tiempo que están desatendidas en Alemania. Y sin embargo, CDU y FDP siguen prometiendo a la gente rebajas fiscales. Pero, ¿cómo? ¿Cómo ahorrar, pero invertir más en educación y a la vez reducir impuestos? Nadie ha sabido explicármelo. Por eso pienso que hay suficientes temas que poner sobre la mesa al hablar sobre el futuro de Alemania. Pero ¿no tiene la impresión de que la canciller ha ido arrebatándole paulatinamente a los socialdemócratas postulados de base, como la política familiar, la integración y la atención de los más pequeños? ¿Cómo puede pensar eso? Merkel ha caído en el descrédito al establecer una subvención para personas que cuidan de los niños en el hogar, en lugar de invertir dinero donde hace verdadera falta, como en construir guarderías. O tomemos su segundo ejemplo, la integración. Merkel vota en contra de la doble nacionalidad. Permite que 1/3 de los jóvenes de origen migratorio que viven en Alemania no superen más que una formación profesional y 2/3 de la juventud, ni siquiera eso en un país con escasez de trabajadores cualificados. Al contrario, Merkel ha hecho un llamado a inmigrantes de otros países en lugar de ofrecer a los jóvenes de aquí una formación educativa y profesional de calidad. Por eso me pregunto a qué se refiere con que Merkel está haciendo políticas socialdemócratas. En mi opinión, sería estupendo si lo hiciera, pero por desgracia no es así. Pienso que es una ilusionista simpática. Eso es la señora Merkel.
Parece tener usted un problema con eso. Mientras los periodistas como usted se queden en la superficie y no indaguen en la esencia, tendremos un problema, tiene razón. Volvamos al SPD. El partido siempre se ha definido como un partido de los trabajadores, de los empleados, de la gente que quería ascender socialmente. En los últimos años, uno tiene la impresión de que ya no es tanto así. Se diría que ustedes compiten con los verdes por ser los más ecologistas, o con el partido de la izquierda por ser quienes más atienden a los grupos marginales. ¿Han perdido ustedes de vista a sus votantes tradicionales? Creo que no se trata de eso. Hoy en día las cuestiones medioambientales nos afectan a todos. Precisamente fue Willy Brandt el primero en prometer que devolvería el azul al cielo de la cuenca del Ruhr, y el primero en reflexionar sobre la relación entre trabajo y medio ambiente. Creo que el SPD tiene otro problema. Sigue siendo el partido de la clase trabajadora. Por eso queremos salarios razonables. Por eso queremos limitar los contratos parciales y temporales para que no destruyan puestos fijos. Las mujeres deben recibir mejores salarios, por ejemplo. Es un escándalo que perciban un 20% menos de sueldo que los hombres. El SPD es el partido de los trabajadores, pero muchos alemanes perdieron la esperanza sobre la utilidad del compromiso político. La participación electoral ha caído drásticamente. En el estado de Schleswig-Holstein se registró un mínimo histórico de participación en las elecciones municipales de menos del 50%. La participación en las elecciones al Parlamento alemán es de apenas un 70%. Y existe una gran diferencia entre los votantes conservadores y los socialdemócratas. Los conservadores también están resentidos con la política, pero van a votar. Los electores socialdemócratas prefieren quedarse en casa, y pienso que el potencial del SPD reside en recuperar a este colectivo para la política. Y eso demostrándole que nos tomamos en serio sus condiciones de trabajo y de vida, e invitándolos a ser parte activa de una política mejor. Eso no es un proceso que vaya de la noche a la mañana. El SPD debe cambiar y abrirse a aquellos que no son militantes suyos, pero que pueden contribuir positivamente. Para la democracia es muy importante no marginar a nadie. Y para nosotros esa integración es muy importante. Volvamos a su candidato a la Cancillería, Peer Steinbrück. Al comienzo tuvo dificultades. Una de ellas fue el límite de velocidad en las autopistas. La otra, la supresión de multas en casos de autodenuncia por evasión de impuestos. En ambos casos usted se precipitó y dejando en evidencia a su candidato. ¿Se arrepiente de no haberse presentado usted mismo? Ante todo, quisiera añadir algo sobre los ejemplos que acaba de nombrar. Primero, Peer Steinbrück y yo nos pusimos de acuerdo sobre la reducción de las sanciones por evasión de impuestos, que fuera considerado un delito menor y que prescribiera. Nuestras opiniones coinciden plenamente. Ahí se equivoca usted. Y en el segundo ejemplo, ahí yo, en calidad de presidente del SPD, cumplí con mi deber. Transmití la posición política del SPD sobre el límite de velocidad. Habría sido un poco raro no haberlo hecho. Y ahora hablemos de por qué creo que es el candidato adecuado. Peer Steinbrück nos ha conducido a través de la peor crisis financiera que hemos conocido en la República. Eso no se lo niega a nadie, ni siquiera Merkel. Creo que necesitamos a alguien que sea capaz de regular por fin el sector financiero. Las competencias sociales son el punto fuerte del SPD, pero lo que necesitamos son competencias financieras, políticas y económicas, y él es capaz de unir todo eso. Por eso sigo considerándolo como el mejor candidato. Y hay algunas cosas a las que queremos poner punto final en Alemania. Si no regulamos ya de una vez los excesos de la banca, por ejemplo, tampoco podremos tomar medidas a nivel de política interna. Siempre iremos a remolque y gastando miles de millones de euros para salvar a la banca en lugar de construir escuelas. Señor Gabriel, acaba de fundar una nueva alianza, una alianza internacional. Se llama Alianza Progresista. ¿Es una contraparte a la Internacional Socialista? Y si es así, ¿por qué? Primero, permítame añadir algo. Existen partidos y sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que nunca se añadirán a la Internacional Socialista, pero siguen siendo muy importantes. Es imposible que el Congreso del Pueblo Indio, el PT brasileño
o los demócratas estadounidenses entren a formar parte de la Internacional Socialista. Sin embargo, son aliados esenciales para arreglar muchas cosas que no funcionan en el mundo de hoy en día. Me vienen a la mente los mercados financieros, las catástrofes naturales, el hambre, el comercio mundial. Nosotros no podemos solos, necesitamos cooperación. Por eso necesitamos una red social o algo así. Pero el desarrollo de la Internacional Socialista en los últimos años no ha sido el adecuado. Nos hemos esforzado desde hace 15 años para reformarlo, pero sin éxito. Y hay límites en las cosas que un socialdemócrata puede hacer. Le voy a poner un ejemplo. Hosni Mubarak, el dictador egipcio, también pertenecía a la Internacional Socialista. Creo que fue expulsado ya cuando estaba condenado a prisión. Y como ese caso, hay otros. No puedo defender algo así. La Internacional Socialista lamentablemente ha seguido ese camino y o logramos reconducirla en los próximos años o desaparecerá. Y la semana pasada el SPD celebró su 150 aniversario. El 23 de mayo de 1863, Ferdinand Lassalle fundó el partido. ¿Puede usted o el partido como tal inspirarse todavía en el padre fundador? Sí, por ejemplo, que el origen de una persona no marca sus convicciones. Él era un hombre adinerado y sin embargo se comprometió con los niños enfermos de raquitismo de las minas de carbón. Además, podemos aprender de él que no se trata solo de perseguir teorías, sino de mejorar paso a paso el día a día de los ciudadanos por la vía parlamentaria. Eso es lo que uno puede aprender de él todavía. Lo que no debe imitarse es el jugarse la vida en un duelo por una mujer. Él lo hizo y murió. Señor Gabriel, muchas gracias por la entrevista.